«Arregla este motor y te invito a mi habitación», le bromeó la millonaria, sin imaginar que el destino de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. Bajo el sol implacable de Guadalajara, el calor de la tarde se sentía como un peso sobre los hombros en la bulliciosa avenida de los Talleres. El aire olía a metal caliente, a aceite quemado y al polvo que levantaban los coches al pasar. En medio de ese caos ordenado, en el pequeño negocio que había levantado con sus propias manos y el sudor de Mendoza, su frente, Diego Ramírez, de 29 años, trabajaba con una concentración que lo aislaba de todo. Sus manos, cubiertas de grasa y marcadas por cicatrices de herramientas, se movían con la precisión de un cirujano sobre el motor abierto de un sedán antiguo, un mundo de pistones y cables que para él tenía más sentido que cualquier otra cosa. Su taller no era más que un modesto galpón con techo de lámina, pero era su reino, el lugar donde su humildad se transformaba en una maestría silenciosa y respetada por quienes conocían su don. De pronto, el murmullo constante de la avenida fue quebrado por un rugido profundo y elegante, un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un Porsche 911 de un rojo tan intenso que parecía herir la vista se detuvo justo frente a la entrada del taller, su carrocería impecable reflejando la fachada desgastada del negocio de Diego. Del asiento del conductor descendió una figura que contrastaba aún más con el entorno. Valeria Ortega, una mujer de 30 años, cuya imagen solía ocupar las portadas de las revistas de sociales. Vestía con una elegancia que gritaba lujo, pero su rostro mostraba una clara frustración. Llevaba horas recorriendo las concesionarias más exclusivas de la ciudad, y en todas le habían dicho lo mismo: el complejo fallo electrónico de su auto tardaría días en resolverse. Impulsada por la impaciencia, había decidido apostar por el primer taller que vio, uno de barrio, sin imaginar que allí encontraría mucho más que una simple reparación. Su mirada recorrió el lugar con escepticismo, deteniéndose en el joven mecánico que la observaba con calma. Valeria se acercó, el sonido de sus tacones sobre el cemento agrietado atrayendo la atención de los otros trabajadores, quienes detuvieron sus labores para observar la escena. Con una mezcla de desafío y una pizca de arrogancia, lanzó su propuesta como si fuera una broma, un capricho de niña rica. «He oído que aquí son buenos, pero no sé si tanto», dijo, rodeando su preciado auto con un gesto dramático. «Mira, joven, te propongo algo. Si logras arreglar este motor ahora mismo, en este instante, te invito a mi departamento». Una risa contenida escapó de sus labios mientras observaba la reacción de Diego, esperando verlo intimidado o tal vez divertido. Pero Diego no sonrió. Se limpió lentamente las manos en un trapo viejo, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Antes de responder, su mirada se desvió por un instante hacia su caja de herramientas, donde, dentro de una funda de plástico gastada, guardaba una pequeña fotografía doblada de sus padres frente al primer puesto de lámina donde su padre le enseñó el oficio. Ese era su ancla, el recordatorio silencioso de que el valor del trabajo no estaba en el lujo, sino en la honestidad y la dedicación. Levantó la vista de nuevo, su expresión serena desarmando por completo a Valeria. «Acepto el reto». Su voz fue firme y tranquila, sin rastro de duda. «Déjeme ver qué le duele a la máquina». Una promesa así, lanzada como una moneda al aire, podría cambiarlo todo o no significar absolutamente nada. Y es precisamente por historias como esta que nacen en el lugar menos esperado y nos recuerdan que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, que hemos creado este pequeño rincón para compartirlas. Estamos apenas comenzando nuestro viaje y cada persona que decide unirse a nosotros, cada suscriptor, es el verdadero motor que nos impulsa a seguir buscando y contando estos relatos. Si esta historia ya ha tocado una fibra en ti,
te pedimos de corazón que te suscribas. Tu apoyo es la pieza más importante para que este taller de historias siga con las puertas abiertas y podamos seguir creciendo juntos. Aquella noche en el lujoso apartamento de Zapopan, el tiempo pareció detenerse entre dos mundos que colisionaban en silencio. Diego, con las manos aún ásperas por el trabajo, sostenía con delicadeza una taza de porcelana que probablemente costaba más que su renta mensual, mientras Valeria, descalza y con una sencillez que nunca mostraba en las revistas, le contaba sobre la presión asfixiante de un apellido que era tanto un privilegio como una condena. Hablaron durante horas, no como una millonaria y un mecánico, sino como dos personas que encontraban en la honestidad del otro un refugio inesperado. Él describía la satisfacción de devolverle la vida a un motor con sus propias manos, el lenguaje silencioso de las piezas y el orgullo de haber levantado su pequeño taller desde cero. Ella, a su vez, confesaba la soledad de las juntas directivas y la falsedad de las sonrisas en los eventos de caridad, un universo donde la confianza era una moneda de cambio y no un sentimiento genuino. Al día siguiente, el Porsche rojo regresó a la avenida de los Talleres, pero esta vez no había urgencia en su motor. Valeria bajó del auto con 2 cafés en la mano y una curiosidad que iba más allá de la mecánica. Le pidió a Diego que le enseñara a distinguir el sonido de un motor sano, que le explicara la diferencia entre una bujía y un pistón. Los empleados del taller, acostumbrados al ruido de las herramientas y a la camaradería del trabajo duro, observaban con una mezcla de asombro y escepticismo. La mujer de las portadas de sociales ahora se inclinaba sobre un motor abierto, escuchando con una atención que nunca le dedicaba a los discursos de los inversionistas. Diego, con una paciencia infinita, le mostraba los secretos de su oficio, y en cada explicación ella descubría no solo cómo funcionaba un auto, sino cómo funcionaba el corazón de un hombre que amaba lo que hacía, un hombre cuya riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en su habilidad y su paz interior. Las visitas se hicieron una costumbre. A veces, Valeria llegaba con pretextos absurdos. Una luz del tablero que parpadeaba de forma extraña, un ruido que solo ella parecía escuchar. Pero la verdad era que el taller de Diego se había convertido en su escape, un lugar donde no era la heredera de los Ortega, sino simplemente Valeria. Se sentaba en un banco de madera manchado de grasa y lo observaba trabajar, fascinada por la seguridad de sus movimientos. La relación que florecía entre ellos era un murmullo que pronto se convirtió en un eco en los círculos sociales de Guadalajara. Sus amigas, entre copas de vino caro y risas calculadas, no tardaron en hacer comentarios venenosos. ¿De verdad sales con el mecánico?, le preguntó una noche Sofía, su amiga de la infancia, con una mueca de incredulidad. Valeria, por favor, piensa en tu reputación, en el apellido de tu familia. ¿Qué van a decir todos? La primera prueba real llegó en forma de una invitación a una cena de gala para la fundación de su padre. Valeria, con una determinación que sorprendió a todos, insistió en que Diego la acompañara. Él, que se sentía más cómodo bajo un auto que vistiendo un traje alquilado, aceptó solo por ella. Esa noche, el contraste entre sus mundos se hizo dolorosamente visible. Diego se movía con una rigidez incómoda entre hombres que hablaban de acciones y fusiones, mientras las miradas de desdén lo seguían como sombras. Un empresario, al enterarse de su profesión, le dijo con una sonrisa condescendiente: «Ah, un mecánico. Qué pintoresco. Mi chofer a veces me cuenta de los problemas que le da el Bentley. Quizás podrías darle algunos consejos». Valeria, que escuchó el comentario, tomó la mano de Diego con firmeza y, mirando al hombre a los ojos, respondió con una voz fría como el hielo: «Diego no da consejos, resuelve problemas.
Es el mejor en lo que hace, una cualidad que usted al parecer no comparte. Ese gesto público fue un punto de inflexión. Valeria no solo lo estaba defendiendo, estaba eligiendo su bando, declarando que el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria. Diego, por su parte, aunque intimidado por el lujo y la superficialidad, comenzó a entender que la verdadera fortaleza de Valeria no residía en su dinero, sino en su lealtad. Sin embargo, los prejuicios de la élite eran solo el comienzo de sus problemas. Una mañana, la noticia cayó como una bomba. La empresa de transportes Ortega atravesaba una crisis financiera devastadora. Una serie de malas inversiones y una traición interna habían puesto al imperio familiar al borde de la quiebra. El rostro de Valeria, siempre tan seguro, se llenó de una angustia que nunca antes había mostrado. Las llamadas incesantes, las reuniones de emergencia y la presión de su padre la estaban consumiendo. En medio de ese caos, fue el taller de Diego el que se convirtió en su verdadero santuario. Él no entendía de balances ni de mercados internacionales, pero entendía el peso en los hombros de la mujer que amaba. No le ofrecía soluciones financieras, sino un café caliente al final del día, un silencio comprensivo mientras ella lloraba de frustración y palabras sencillas que le recordaban su propia fuerza. «Esto es como un motor complicado, Valeria», le dijo una tarde, mientras ella miraba a la nada con los ojos perdidos. «Parece imposible de arreglar, pero solo hay que encontrar la pieza rota con calma. Tú eres más fuerte que cualquier motor». Esas palabras, tan simples y tan profundas, le daban el ancla que necesitaba para no hundirse en la desesperación. Él no intentaba salvarla con dinero, la salvaba con su fe inquebrantable en ella. Mientras luchaban en el frente corporativo, una nueva amenaza surgió en el humilde rincón de Diego. Un consorcio de desarrolladores inmobiliarios con lazos con competidores más grandes había puesto sus ojos en la avenida de los Talleres. Querían comprar toda la cuadra para construir un lujoso complejo comercial, y la pequeña oficina de Diego era el único obstáculo. Primero llegaron con ofertas amables, luego con presiones veladas y finalmente con tácticas intimidatorias. Le ofrecieron una suma de dinero que para él era una fortuna, pero que para ellos era una miseria. «Piénselo bien, señor Ramírez», le dijo un abogado de traje impecable con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Una oportunidad como esta no se presenta dos veces. Sería una lástima que su negocio sufriera contratiempos inesperados». Diego sintió el miedo, la tentación de tomar el dinero y asegurar su futuro. Pero vender su taller era como vender su alma. Era el lugar que había construido con sus propias manos, el símbolo de su independencia y su pasión. Cuando le contó a Valeria, esperando ver en ella un alivio por la posibilidad de una vida más fácil, encontró en 1900 cambió una fiera determinación. Ella, usando todo lo que había aprendido en el despiadado mundo de los negocios de su padre, se sentó con él entre motores y herramientas y trazaron un plan. Revisó los contratos, investigó al consorcio y utilizó sus contactos para exponer las tácticas de acoso de los desarrolladores. No luchó por él, luchó con él. Se convirtieron en un equipo improbable, la estratega corporativa y el maestro mecánico, defendiendo juntos un pequeño pedazo de tierra grasienta que significaba todo para ellos. La crisis de su empresa y el ataque a su taller no los separaron, sino que los forjaron en una alianza inquebrantable, demostrando que su conexión era más fuerte que cualquier desafío que el mundo les pudiera lanzar. Algunos años después, cuando la confianza entre ellos era un motor tan bien afinado como los que Diego reparaba, él supo que había llegado el momento. Planeó todo con el sigilo de un artesano que prepara su obra maestra, eligiendo el lugar donde la improbable magia había comenzado, su taller,
Una tarde le pidió a Valeria que pasara por ahí al terminar su día, con la excusa de mostrarle una nueva herramienta que había comprado. Ella accedió sin sospechar nada, acostumbrada ya a las rutinas de ese espacio que olía a aceite y a esfuerzo, un aroma que había aprendido a asociar con el hogar y la seguridad. Al llegar, sin embargo, no encontró el desorden habitual de piezas y grasa. El taller estaba transformado. Una hilera de luces cálidas colgaba del techo, iluminando un camino de pétalos de rosas que conducía al centro del galpón, justo donde aquel primer día había estado estacionado el Porsche rojo. El auto estaba ahí, pulcro y reluciente como una joya bajo los focos improvisados. A su lado, Diego la esperaba, no con su overol manchado, sino con una camisa limpia y los nervios a flor de piel. Sus manos, aunque limpias, todavía mostrando las marcas del trabajo duro que lo definían. La música suave de una vieja radio llenaba el silencio, mezclándose con el lejano murmullo del tráfico de Guadalajara. Valeria se detuvo, con el corazón latiéndole con la fuerza de un motor recién encendido. Entendió todo en ese instante, en la mirada de Diego, en la solemnidad de aquel escenario que era un altar a su historia. Él no pronunció un largo discurso, pues sus acciones siempre habían hablado más fuerte que sus palabras. Se acercó a ella, tomó sus manos con una delicadeza que contrastaba con su fuerza y la miró a los ojos, con toda la honestidad de su alma. «Aquí empezó todo», dijo él con la voz apenas temblorosa, con un motor descompuesto y un desafío que parecía una locura. «Me pediste que arreglara este coche y te llevé a tu mundo, pero fuiste tú quien arregló algo en mí que no sabía que estaba roto. Valeria, ¿quieres ser mi compañera de vida para siempre?» Mientras hablaba, se arrodilló lentamente y abrió una pequeña caja de madera, revelando un anillo sencillo pero elegante. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria, lágrimas de pura emoción y certeza. No había duda en su respuesta. El sí que pronunció resonó en el taller con la fuerza de una promesa indestructible, sellando el pacto que había nacido de una broma impulsiva y que se había convertido en el amor más real y sólido que jamás había conocido. El matrimonio no fue una celebración ostentosa en un salón de lujo, sino un reflejo perfecto de la unión de sus dos mundos. Eligieron un antiguo almacén industrial en Tlaquepaque, un espacio con paredes de ladrillo visto y techos altos que decoraron con luces de verbena y largas mesas de madera. La lista de invitados era una mezcla tan improbable como ellos mismos. Empresarios de alto nivel conversando animadamente con los mecánicos del taller, amigos de la infancia de Diego compartiendo anécdotas con las amistades de sociedad de Valeria. No había separación, no había clases sociales, solo gente celebrando el amor. Las familias, que al principio habían mostrado tanta reticencia, ahora se abrazaban con genuino afecto, habiendo entendido que la felicidad de sus hijos trascendía cualquier prejuicio sobre el origen o la cuenta bancaria. Fue una fiesta llena de risas, de música popular y de la certeza de que estaban presenciando algo auténtico. Su nueva vida se construyó sobre los cimientos del equilibrio y el respeto mutuo. No abandonaron ninguno de sus mundos, sino que aprendieron a habitarlos juntos. Mantenían el lujoso apartamento de Valeria en Zapopan para las reuniones importantes y los compromisos sociales, pero su verdadero hogar se convirtió en una casa sencilla y acogedora que compraron cerca del taller, un lugar donde podían escuchar los sonidos del barrio y vivir sin pretensiones. El negocio de Diego, ahora gestionado con la visión empresarial de Valeria y la maestría técnica de él, floreció como nunca antes. Se convirtió en un referente no solo por su calidad, sino por su compromiso social. Juntos crearon un programa de formación gratuita, ofreciendo a
jóvenes de barrios vulnerables la oportunidad de aprender el oficio de la mecánica, dándoles no solo una habilidad, sino también la dignidad y la esperanza que a veces la vida les negaba. El taller ya no era solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un semillero de oportunidades, un punto de encuentro donde las barreras sociales se disolvían entre el ruido de las herramientas y el olor a metal. Diego y Valeria a menudo pasaban sus tardes allí, él enseñando a un grupo de aprendices a calibrar un motor y ella sentada en un rincón con su computadora portátil, asesorando a los jóvenes sobre cómo administrar sus futuras ganancias o incluso a iniciar sus propios pequeños negocios. Se convirtieron en un ejemplo silencioso pero poderoso en toda la ciudad, la prueba viviente de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en el impacto que se tiene en la vida de los demás. Su historia se contaba en voz baja en los cafés y en los mercados, una leyenda moderna de Guadalajara que inspiraba a otros a mirar más allá de las apariencias. Los años pasaron, y el amor entre ellos solo se hizo más profundo, más sereno. El Porsche 911 rojo seguía guardado en un lugar especial del taller, cubierto con una lona para protegerlo del polvo. Ya casi no lo usaban, pero a veces, en un aniversario o en una tarde tranquila, lo destapaban y simplemente lo miraban en silencio. No era solo un coche de lujo, era el monumento a su comienzo, el símbolo tangible de un desafío lanzado al aire que el destino había atrapado para unir dos almas destinadas a encontrarse. Recordaban a la mujer impaciente y al mecánico concentrado, y sonreían al ver cuánto habían crecido, no para cambiarse el uno al otro, sino para complementarse y construir algo mucho más grande que ellos mismos. Su historia demostró que el amor más fuerte no es el que borra las diferencias, sino el que las celebra, construyendo puentes donde otros solo ven muros, demostrando que un motor y un corazón, en final, solo necesitan las manos correctas para volver a funcionar. Y así, con el rugido suave de aquel motor que unió dos mundos tan distintos, llegamos al final de la historia de Diego y Valeria. Una historia que nos recuerda que las conexiones más profundas y verdaderas a menudo nacen donde menos las esperamos. En un desafío lanzado al azar, en un gesto de confianza, en la admiración por el talento y la integridad que no entienden de clases sociales ni de apariencias. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el último segundo de este relato, por permitirnos entrar en sus hogares y compartir este momento con ustedes. Nos conmueve profundamente saber desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Por eso, nos encantaría que nos dejaran un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos acompañan y sobre todo, ¿qué sintieron con esta historia? ¿Les recordó a alguien especial? ¿Les inspiró a mirar más allá de las etiquetas? Cada una de sus palabras es un tesoro para nosotros y el verdadero motor que impulsa esta comunidad que estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, con respeto y cariño. Si este relato les ha tocado el alma, les pedimos con toda humildad que nos ayuden a seguir adelante. Este canal es pequeño y cada gesto de apoyo es fundamental para nosotros. Un simple me gusta hace que esta historia pueda llegar a más personas que quizás necesiten escucharla. Suscribirse es la mejor manera de asegurarse de que no se perderán ninguna de las historias que preparamos con tanto esmero. Y si sienten en su corazón que alguien necesita un poco de esperanza, compartan este video. Y si de su corazón nace un simple gracias en los comentarios, es el combustible más puro que podemos recibir, la señal de que vamos por el camino correcto. Cada vez que leemos esa palabra, sentimos que todo el esfuerzo ha valido la pena. Queremos que este sea un espacio seguro, un refugio donde las historias humanas nos recuerden lo que de verdad importa en la vida:
El respeto, la lealtad y el amor que se construye día a día superando cualquier barrera. Recuerden siempre que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en la nobleza de su corazón y en la habilidad de sus manos para reparar no solo motores, sino también almas rotas. Que nunca les falte la fe para creer en los encuentros inesperados ni la valentía para defender aquello que aman con todo su ser. Desde aquí, les enviamos un abrazo sincero y la promesa de seguir buscando historias que nos unan, que sepan que nunca están solos en su camino. Hasta muy pronto.